Los podcasts de CEIM. Un espacio puesto en marcha por la Confederación Empresarial de Madrid y dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y autónomos de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a los podcasts de CEIM. Hoy vamos a hablar del convenio de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid para el periodo 2025-2026. Y para ello tenemos con nosotros a Luis Méndez, nuestro director de Asuntos Laborales en CEIM y miembro negociador de la mesa del convenio en representación de CEIM. Sí, así es, María. Encantado de estar contigo, como siempre. Bueno, primero firmamos un convenio en 2019, sindicatos madrileños y CEIM. Se actualizó en 2022 y esta es la última actualización. Sí, expiraba el convenio y tuvimos que actualizarlo, lógicamente. Hemos firmado por un periodo de 2 años, como bien has dicho, hasta diciembre de 2026. ¿Cuáles son las principales novedades que introduce este nuevo convenio? Bueno, en cualquier convenio colectivo los elementos centrales siempre son la jornada y el salario. La jornada estaba muy lastrada por la amenaza de una reducción forzosa de la jornada máxima anual por parte del gobierno, que finalmente no se ha producido, y por tanto ese es un asunto que dejamos un poco de lado a la espera de que el legislador o el gobierno pudieran imponernos una rebaja forzosa de la jornada. Y en cuanto al salario, para el 2025 teníamos los criterios del ANC, del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, que firman COE, CEPIME, Comisiones Obreras y UGT, y que marcaban para 2025 un incremento salarial del 3% como máximo o de forma orientativa, y así es como lo hemos hecho, siguiendo esa directriz. Y para 2026 estábamos un poco a ciegas, pero dado la evolución del IPC nos pareció razonable, llegamos a un punto de acuerdo en incrementar las tablas un 2,7%. ¿Y las subidas del SMI están recogidas también en esos incrementos o cómo lo habéis reflejado? Sí, el SMI ha afectado muy notablemente a todos los convenios, sobre todo a este tipo de convenios que son sectoriales y por tanto se aplican a pymes, micropymes, cuyos beneficios pues no podemos ponderar, en muchos casos serán muy reducidos. Entonces es un convenio lógicamente de mínimo sectorial y el salario mínimo sube tanto que va absorbiendo pues muchos de los niveles salariales que estaban en los grupos inferiores. Hemos tenido que hacer un esfuerzo para escalar de alguna forma esos grupos y bueno, es algo que pasa en muchos convenios sectoriales que el SMI avanza de una forma mucho más allá del IPC, mucho más allá de ese indicador que te comentaba antes del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva y por tanto irrumpe en la negociación colectiva y supone pues un absoluto desafío para los negociadores poder adaptar unas tablas a esas cuantías sin perjudicar el empleo, sobre todo en las pymes. Precisamente estas tablas salariales fue la novedad del convenio anterior, si no quiero recordar. Bueno, estas tablas, la verdad es que nosotros hemos recibido pues muchas consultas sobre la tabla porque es muy peculiar, tiene una tabla como prácticamente todos los convenios, pues muy sencilla, pero luego tiene otra tabla que se aplicaría a las personas que estén percibiendo un salario por encima de la tabla anterior, que es probablemente lo más normal en Madrid, porque como ya he dicho, es un convenio de mínimos y lo más habitual en Madrid es que las personas que estén cubiertas por ese convenio tengan un salario superior a la tabla. Entonces, este segundo indicador que hemos puesto sería lo que hay que subir a las personas que estén por encima de la tabla, es decir, a las personas que estén por encima de la anterior solo se les subiría una cantidad a tanto alzado que viene en el punto 2. Es un asunto que quizás lo tendremos que detallar o explicar mejor porque más o menos el 60% de las consultas que recibimos en CEIM sobre este asunto es cuándo aplicar una o cuándo aplicar otra. Claro. Y otra de las novedades de este nuevo convenio, ¿cuál destacarías? Bueno, este convenio también el legislador irrumpió con los permisos, con una prolongación importante de los permisos más allá de lo que se preveía naturalmente en el Estatuto de los Trabajadores e incluso en muchísimos convenios colectivos como por ejemplo este. Entonces lo que hicimos fue
incluir las nuevas duraciones de los permisos en nuestro convenio vigente actual para que las personas que estén en oficinas y despachos no tengan que acudir a la ley para ver cuáles son sus derechos, sino que con el convenio colectivo ya tengan un poco la orientación de cuáles son las facultades que tienen, los deberes también, etc. Se ha plasmado la ley, ¿no? Sí, y en cuanto a los deberes, también, claro, hemos incluido como falta el no fichar, porque como es una responsabilidad en la que cada vez hay más vehemencia por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no?, para evitar pues horas extras no abonadas o incumplimientos en tiempo parcial, bueno, pues si es una obligación muy vehemente para el empresario, obviamente también tiene que ser un deber muy vehemente para el trabajador fichar, porque si no la empresa queda en un limbo de semi-incumplimiento, y entonces es importante que tenga herramientas para que el trabajador vea esa obligación de fichar ineludible, porque la empresa si no va a ser responsable del no fichaje. Que cumpla con ese deber, ¿no? Claro. Básico, sí, como es sí, fichar. exacto. También se habla de teletrabajo. Sí, el teletrabajo es una cuestión que obviamente en un sector como oficinas y despachos pues parece que encaja como un guante. Entonces nosotros en el anterior convenio estábamos un poco preocupados por si eso deslocalizaba mucho la empresa, es decir, incluso desaparecía como sede física, y la desaparición como sede física de una empresa implica pues desconexión entre trabajadores también, implica ese ámbito social que tiene el trabajo y que es importante en nuestra opinión para todos. Entonces, tanto los sindicatos como nosotros dijimos, bueno, se puede teletrabajar, pero al menos el 40% tiene que ser en sede. Como algunas empresas nos llamaron diciendo, bueno, es demasiado rígido esto porque queremos que sea un poco menos de presencia en sede y tal, para este convenio colectivo lo hemos flexibilizado un poco. Decimos, bueno, si hay acuerdo con los trabajadores, etcétera, pues se puede incluso, queda como un porcentaje orientativo, el 40% en sede. Más a cada empresa. Exacto, y que cada empresa pueda un poco adaptarlo si tiene acuerdo con los trabajadores, pero siempre queda claro que para CEIN un teletrabajo 100% no parece que sea el futuro que todos deseamos para las relaciones laborales, porque implica pues una pérdida de sociabilidad del trabajo que para nosotros es importante. Absentismo. También se ha tratado este tema que está de actualidad, sí, y que es un problema. Desde luego, este es el gran elefante dentro de las relaciones laborales ahora mismo, y en cualquier sector y empresa es ahora una gran preocupación. Desde los convenios colectivos tenemos una capacidad de incidencia en este asunto no muy elevada, pero lo que tenemos es la posibilidad por lo menos de hacer seguimiento de las bajas, en el sentido de proporcionar herramientas a la empresa para que pueda llamar al trabajador a un reconocimiento médico, o también el tema de no complementar siempre y en todo caso de forma generalizada las ausencias en el trabajo. Las ausencias justificadas con una baja laboral, por supuesto, tienen la prestación de la Seguridad Social, pero esa prestación no cubre el 100% del salario. Entonces hay empresas que sí deciden complementarlo, otras que no. Bueno, en este convenio decimos, bueno, se complementan hasta 4 días, en las primeras bajas, ¿no?, del año, pero a partir del 4.º día ya no, y hasta el 15.º día tampoco. Entonces, con eso creo que la empresa tiene herramientas para gestionar las bajas de corta duración, que son un poco las que más impactan en la gestión de recursos humanos, porque si es una baja de larga duración, pues oye, ya tienes los contratos de sustitución, otras herramientas para acomodar tu gestión a esa realidad. Pero hemos decidido hacerlo así, y luego ya cuando la baja efectivamente ya sea de más duración, ahí sí que se complementa en un esfuerzo social que hacen las empresas, porque efectivamente esas bajas obviamente son
muy lacerantes al trabajador y es una cuestión que es importante que la empresa también, si quiere, pueda colaborar en este esfuerzo económico. Entonces, se le da un poco las herramientas a través del Sí, convenio sobre todo colectivo. en las bajas de menos de 15 días puede tener ahí una posibilidad de gestionar ese asunto para que no sea excesivamente oneroso. Tipos de contrato, también es una novedad. Sí, bueno, los tipos de contrato en 2021, en diciembre de 2021, hubo una reforma enormemente disruptiva de los tipos de contrato y nos empoderó a la negociación colectiva para hacer dos cosas. Una, que los contratos de circunstancias de la producción pudieran ser más de 6 meses y nosotros hemos pactado que pueda llegar a 10, y que los fijos discontinuos pudieran ser a tiempo parcial, y así lo hemos hecho. O sea que hemos aprovechado esas dos herramientas de flexibilidad que nos da el legislador para que las empresas tengan más posibilidad de cubrir sus necesidades con estos dos nuevos contratos. ¿Alguna novedad más a destacar? Este convenio, yo creo, si me permites, María, yo resaltaría que apuesta claramente por la solución extrajudicial de los conflictos, como no puede ser de otra forma, porque formamos parte del patronato del Instituto Regional de Mediación y Arbitraje, lo citamos expresamente. Creemos que si hay un conflicto colectivo en interpretación de este convenio debe acudirse al Instituto Regional, que tiene un porcentaje de éxito en mediaciones estupendo, y además también creo que hemos hecho un esfuerzo por adaptar la prevención de riesgos laborales, identificando cuáles son los riesgos del sector con más incidencia, con más frecuencia, y en la parte de prevención de riesgos laborales creemos que queda muy bien justificada y muy bien Adaptada, establecida, ¿no? Y también, bueno, cumpliendo la ley, pusimos un protocolo de atención y en los casos de acoso contra personas del colectivo LGTBI, porque las innovaciones normativas también decían que los convenios colectivos tenían que incluir este anexo, y así lo hemos hecho para que lo puedan utilizar todas las pymes, ¿no? No tengan que hacer ellos un protocolo propio, sino que puedan coger el que tiene nuestro convenio y aplicarlo. Esa es la función de un convenio, servir a las empresas, lógicamente. Claro, y adaptarse un poco a las nuevas necesidades, a la nueva normativa. Exacto, sí, sí. Pero me ha gustado lo que has dicho de que tú resumes este convenio como que es el que permite no ir a las soluciones, o sea, que haya soluciones extrajudiciales, Sí. es decir, se podría decir que es el convenio del diálogo, donde prima más dialogar Sí. y llegar a un acuerdo. Todos los convenios son un éxito del diálogo social, es una fuente reconocida en la Constitución, una fuente del derecho laboral absolutamente única, no la hay en ninguna otra rama del derecho, y es enormemente potente. Todos los que hemos firmado un contrato de trabajo podemos comprobar que tiene como mucho un folio y a lo mejor dos. Es decir, que nuestras relaciones laborales obviamente están reguladas por el convenio colectivo. Es la herramienta que es central en las relaciones laborales y tenemos que potenciarla entre todos. ¿Ha sido dura esta negociación con los sindicatos? Bueno, las negociaciones tienen que ser duras porque tenemos posiciones absolutamente divergentes, pero en contraste con lo que sucede en otros ámbitos sociales, aquí partimos de la idea de dos ideas fundamentales. Una, que las dos partes queremos llegar a un acuerdo, y la segunda es que respetamos enormemente las posiciones y comprendemos además las posiciones de los demás. Entonces, a partir de ahí es dialogar mucho, muchas reuniones, muchos intercambios de documentos, muchos vaivenes en la negociación para que al final podamos las dos partes pues estar razonablemente satisfechos, no al 100% cada parte, pero razonablemente satisfechos, y que las empresas de Madrid y los trabajadores pues tengan esta cobertura de diálogo social. Una vez hecho el convenio, las empresas pueden consultar Sí. o
con vosotros. Sí, sí, ya recibimos cada semana 2 o 3 consultas de empresas madrileñas o de trabajadores también. Los sindicatos me consta que también las reciben y bueno, pueden ser consultas más o menos informales en el sentido de que nos piden nuestra opinión, etcétera, que naturalmente se la ofrecemos, o pueden ser consultas a la comisión paritaria, que legalmente es la que tiene la posibilidad de hacer una interpretación auténtica, es decir, frente a todas las empresas y trabajadores del convenio. Entonces, tenemos la sede de la comisión paritaria aquí en CEIN, y cuando una empresa o un trabajador dice que quiere la respuesta no de un técnico o algo parecido laboralista, sino de la comisión paritaria, entonces tenemos que reunirnos con los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo en una interpretación de algún artículo que en opinión de esa empresa o trabajador no ha quedado suficientemente claro. Principalmente has dicho que sobre temas salariales. Sí, principalmente sobre las tablas salariales, sobre los nuevos permisos también, Claro. todas esas cuestiones novedosas sobre el teletrabajo en su día, Claro. cuando implantamos aquello del 40%, es decir, cada vez que innovas una cuestión en un convenio colectivo, a pesar de que nos esforzamos por intentar dejarlo lo mejor, lo más claro posible, también es verdad que a lo mejor solo lo entendemos los que estamos en la mesa y luego cuando sale al tejido empresarial real se suscitan algunas dudas que no habíamos previsto. Para eso está la comisión paritaria. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? Bueno, si no hay acuerdo en la comisión paritaria se refleja en un acta y bueno, pues las dos partes entienden que sobre ese asunto concreto una piensa esto, otra piensa lo otro y no es posible el acuerdo, entonces se le comunica así a la empresa y esa posible conflictividad, pues a ser posible que se encamine al Instituto Regional, donde se intenta llegar a un acuerdo ya no sobre la interpretación del convenio, que no es posible, pero sí sobre ese conflicto en esa empresa con ese trabajador o ese conjunto de trabajadores que desean una cosa, la empresa desea otra, a ver si en esa empresa pueden llegar a un acuerdo de esa forma sin llegar a lo último que no queremos nunca que suceda, que es llegar a juicio. Como experto negociador, ¿qué le dirías a tus homólogos de otros sectores que a lo mejor es más complicado, que tienen...? Bueno, María, eres muy amable conmigo por llamarme experto, desde luego, pero y no podría dar consejos, desde luego, a los que están negociando convenios colectivos, porque hay que ponerse en la piel de cada uno de ellos, hay que saber cómo es cada empresa, cada sector, muy diferente, los interlocutores también, y simplemente, pues en mi experiencia breve sobre negociación colectiva, sí que, como dije antes, es muy importante tener claro desde el principio cuáles son tus objetivos, también analizar con respeto los objetivos de la otra parte y, absolutamente esencial, querer llegar a un acuerdo, es decir, no contemplar un escenario de desacuerdo, sino un escenario de acuerdo. En ocasiones parece imposible al principio y, sin embargo, pues buscando las cesiones de uno y otro, siempre es posible, en mi opinión, buscar ese espacio. Los asociados de CEIN, como ya has comentado, pueden contactarnos si tienen algún problema o no saben interpretar. Claro, sí, cualquier consulta laboral en general y, por supuesto, sobre este convenio del que somos coautores, pues también recibimos muchas consultas, efectivamente, para ver cómo lo vimos en la mesa de negociación y cómo pueden ellos en su empresa a lo mejor cumplir mejor el convenio, adaptarlo en la medida de lo posible. Pues muchas gracias, Luis, porque yo creo que has ayudado mucho a entender esta nueva actualización del convenio de oficinas y despachos, que supongo que seguiréis trabajando, sí, adaptando el convenio a las nuevas necesidades. Sí, efectivamente, sociales. ahora estamos trabajando en un observatorio del sector que hemos creado en este convenio para ver si modificamos de alguna forma o adaptamos las categorías profesionales, pero bueno, es un trabajo todavía muy incipiente, ya veremos si se plasma a lo largo del año que viene y, en todo caso, como el convenio expira en 2026, en 2026 pues volvemos a reeditar la negociación y vemos otras novedades que tengamos que hacer porque nos impone el legislador o que queramos hacer porque vemos que el tejido empresarial y los trabajadores lo necesitan. Estaremos atentos. Muchas gracias por escucharnos.
y nos seguimos en los próximos episodios de los podcasts de CEIM.